Muy buenas tardes, queridos compatriotas y compañeros y hermanos de las regiones. Hoy día tenemos a dos invitados especiales. Uno de ellos es el compañero Emil Cifuentes, economista y sociólogo, y el compañero Wilfredo Robles, abogado del presidente Pedro Castillo. Entonces, este frente de lucha popular del 7 de diciembre ha decidido estar en actividad, ¿no? Para poder seguir la lucha de alguna manera concientizándonos a la población. Entonces, compañeros, le voy a dar el micrófono al compañero Nando. A ver. Bien, ante todo, buenas tardes, señores de la mesa, el sociólogo y economista Emil, el doctor Wilfredo, abogado de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, compañeros y compañeras todos, reciban un cordial saludo en primer lugar de parte del Movimiento Reserva Moral de Perú. Hermanos, estamos acá todos reunidos para escucharles a nuestros ponentes que vienen de una trayectoria de luchas y experiencia, que para nosotros será mucho en apoyo para seguir hacia adelante con lo propuesto que tenemos todos, en defender la verdadera democracia, en defender a nuestro Perú, que ya nuestro Perú se encuentra en estos momentos en un peligro, prácticamente nomás sin riquezas ya, señores. Entonces, creo que el Perú a nivel nacional se está poniendo de pie. Así como ahora estamos, igual están en las regiones, también en reuniones, en coordinación para seguir hacia adelante. Compañeros, nuevamente les doy los saludos y le paso al profesor Juan. Compañeros, buenas tardes. Como en toda actividad, siempre las banderas de lucha, la moral y la unión por cambiar todo este sistema de injusticia de nuestro país, siempre se empieza con la emoción. Pido palmas para todos los luchadores sociales y para los presos políticos por una democracia socialista y principalmente por la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Como ustedes saben, hermanos, este grupo del Frente Popular de Lucha por el 7 de diciembre es un movimiento que está naciendo de las entrañas mismas del sentimiento del pueblo. Usted enfoque en esa palabra 7. El 7 de diciembre es un día histórico a nivel del país, porque el 7 de diciembre empezó la lucha en Apurímac, en Ayacucho, en Arequipa. Nuestro pueblo empezó prácticamente a decir el respeto por su voto popular, porque nuestro pueblo, por primera vez en la historia, votó por un presidente campesino, por un presidente trabajador. ¿Y qué es lo que hizo la mafia? Lo secuestró, lo tiene preso en estos momentos, y gracias a ese movimiento del pueblo que sigue latente, muchas organizaciones que se habían olvidado o estaban traficando, consciente o inconscientemente, que ya no hablaban sobre la libertad, restitución y por defensa del voto popular, ahora se han plegado prácticamente el 100%. ¿Y por qué se han plegado esta lucha histórica? Es porque a la masa ya no le pueden engañar ya. A la masa ya no se le engaña, compañeros. Nosotros votamos más de 9 millones por un gobierno del campesinado más pobre y humilde de nuestra patria. Por él votamos. Y eso es una ley constitucional. Porque el respeto del voto democrático es un respeto democrático
soberano y universal considerado en todos los países del mundo. Sin embargo, en nuestro país, prácticamente en forma ilegal, bajo una dictadura mafiosa, prácticamente se han violado todas las leyes. Pero estamos acá de pie, hermanos, tiramos palmas para dos expositores, el hermano economista y sociólogo y el hermano abogado, defensor, que está poniendo el pellejo, porque la mafia, saben ustedes, de que a cualquiera que se atreva a defender el voto del pueblo, lo persigue, lo apresa, como lo está haciendo con los hermanos en estos momentos de la prensa alternativa, que se están jugando prácticamente su libertad por el país. Quiero pedir palmas por la prensa alternativa también. Bien, compañeros, unidos, ya hemos conversado con el grupo 7 de diciembre y empezamos con palmas fuertes el compañero sociólogo economista, a quien recibamos con palmas fuertes de cariño. Buenas tardes, estimados hermanos, tanto de esta sala como los que están mirando en vivo y directo. Voy al grano, porque tenemos que ser ejecutivos. Lo que está pasando en el país es lo que está pasando en el mundo. Y esto no es de ahora. Mínimo tiene 1800 años. En el mundo hay un proceso de esclavización que se ha dado y todos nosotros somos esclavos. Muy pocos comprenden esto. Para comprender esto hay que basarse jurídicamente en el derecho positivo y en el derecho natural. Todos nosotros en la academia, en las universidades, en la política, en la vida, en la filosofía, en la economía, utilizamos la base del derecho positivo. Eso es lo que sabemos académicamente cuando salimos de las universidades, de los institutos y de cualquier ente que va a llevar instrucción, no educación. Instrucción. Basado en esto existe un sistema que filosóficamente, basado en la razón pura, ha desarrollado un planeta supeditado a dos pensamientos aparentemente en contradicción, idealista y materialista. En el fondo son complementarios. El sistema político se ha hecho basado en esto con procesos de pseudo-revoluciones globales como la Revolución Francesa. Y ustedes ven que Francia está en la Quinta República, está haciendo agua. Y todos los procesos guiados sobre la Revolución Francesa, el sistema de república en todo el mundo. Cuando viene aquí San Martín y Bolívar establecen la república. Y esa república en el Perú está en crisis. Si ese sistema político implementado está en crisis es porque su sistema base de esto está supeditado a la razón pura, en otras palabras, a la bula papal de 1302 de Bonifacio VIII. Sustentado en esto, el planeta Tierra les pertenece, de acuerdo a la ley del almirantazgo marítimo, a la curia papal y a la iglesia. Y nadie eso puede refutar. Basado en esto se hace la república con un sistema jurídico y ustedes se van a dar cuenta que nuestro presidente Castillo está secuestrado por ese sistema jurídico. ¿Quién lo condena? Un juez, ¿no? ¿Y por qué el juez lo condena? Porque él está supeditado a un sistema donde ha candidateado y es gerente ejecutivo de una corporación que se llama República del Perú, empresa privada, registrado en Nueva York, cuyo registro es 000077694. Este registro sale en el año 2020
como parte de una ordenanza ejecutiva del gobierno norteamericano que el presidente de aquel entonces, el señor Donald Trump, vía una ordenanza jurídica, hace que la corporación United States Inc., con su centro en Washington, D.C., deja de pertenecer a la corona británica. En esa ordenanza jurídica, inmediatamente él sale y pone en autos al sistema de Reserva Federal que controla el sistema económico mundial y que tenía la fábrica de ese dinero bajo la nacionalización al sistema del Tesoro Público de los Estados Unidos. De eso no quieren hablar. Por eso es que, basado en este sistema corporativo, o sea, Perú, empresa corporativa privada, es que lo secuestran al presidente Castillo. Y basado en el derecho positivo, ninguno de los abogados que están detrás del proceso de liberación pueden liberarlo. ¿Por qué? Porque hay algunos códigos que ellos ya tienen preestablecidos. Por eso es que el ejército norteamericano y la embajada norteamericana directamente ha tenido que intervenir en todo eso. Esto es lo que estoy diciendo es contundente y no le tengo miedo a la mafia internacional. ¿Por qué no le tengo miedo? Porque tendría que responder a lo que yo estoy diciendo ahora. Entonces, si esa república hace agua, es porque su sistema jurídico está haciendo agua, así como la Quinta República de Francia. O sea, el Perú está en crisis por eso, por su sistema judicial. ¿Y a quién representa el juez o el sistema judicial? Ustedes se han dado cuenta que todos los poderes tienen crisis. El Ejecutivo tiene crisis, el Legislativo tiene crisis, pero el Judicial está fuerte. ¿Por qué? Porque ellos representan a los banqueros dueños de esta corporación que se llama Estado Perú. Y que nadie quiere responder. Nosotros hace un año atrás le preguntamos a don Julio Velarde de que si el Banco Central de Reserva era de los peruanos y teníamos 1 gramo de oro. A nombre de los peruanos no tenemos ni 1 gramo de oro en el Banco Central de Reserva porque es una empresa privada. ¿Y a quién les pertenece? A los Rothschild y Rockefeller. Por eso es que los Rothschild y Rockefeller, más que todos los Rothschild, a partir de la financiación de esa pseudo-independencia de la Roja y Blanca, de Bolívar y San Martín, se adueñaron del Perú. En 1923 hacen el Banco Central de Reserva, monitorean a partir de Estados Unidos y nosotros seguimos siendo parte de su sistema de ellos. Eso está en crisis, pero no solo en crisis, sino ya está en salida global. En otras palabras, cayeron todos. Y esto no es noticia todavía. Naciones Unidas prácticamente ya no existe. O sea, en otras palabras, si nosotros vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a todas esas comisiones de derechos de Naciones Unidas, el Convenio 169, etc., prácticamente no se ejecuta nada. Y eso le consta a nuestro hermano abogado. Podemos preparar un montón de demandas, pero todo está siendo bloqueado. Entonces, si esto es así, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta para cambiar todo esto? Si la parte ideológica, filosófica, política, económica, social, o sea, organización de Estado, está en crisis, entonces quiere decir que hay que darle una respuesta o la respuesta ya se está dando. Y la respuesta ya se está dando mediante el arrinconamiento que se le está haciendo a esta mafia que ha gobernado mínimo estos 1800 años, pero hace 400 años más exactamente ha tomado control casi global de todas las tierras del mundo. Por eso es que cuando ustedes van a ver por qué Lima es como es, ustedes se han dado cuenta que acá todas estas tierras son propias de invasiones. Con estas tierras salían italianos con sus títulos de propiedad a negociar con los invasores, y que el Estado nunca pudo negociar con los italianos, es porque los italianos se adueñaron de todo Lima. Y gracias a esas tierras que vendieron y retasearon, y Alan García hizo asociaciones de viviendas con mucha gente infiltrada en su partido,
se hicieron millonarios y encima hicieron Lima tan desorganizada que ni Belaúnde en su primer y segundo periodo pudo reorganizar. Hasta ahora tenemos ese problema. No sé si ustedes tienen un problema con algún italiano que todavía está reclamando las tierras de su abuelo cuando ellos llegaron más o menos en 1820-25 y se adueñaron de todo Lima. Ese es el problema político que tiene el país. No solo de todo Lima, ahora se están adueñando de todo el país. Todo el país está en venta. Y a partir del Ejecutivo y el Legislativo siguen regalando nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿con qué regalan? ¿Y por qué regalan? Bien, hacer $100 cuesta 17 céntimos de dólar, lo que cuesta el papel y la tinta, porque detrás de ese billete no hay nada de garantía. Hacer $1.000 costaría $1.70. Hacer $100.000 en papel pintado costaría $170. ¿Cuánto cuesta un kilo de oro? 70.000. Pongamos 70.000. Por 1.7, ¿cuánto es? $112. Con $112 que cuesta hacer $70.000 de papel pintado, él compra un kilo de oro. ¿Cuántos kilos de oro sale anualmente del país? No solo oro, los otros minerales. ¿Por qué Estados Unidos ha sacado 265 trillones de dólares falsos que están en circulación global? ¿Por qué los países como el BRICS no quieren seguir trabajando con el dólar? Y le han pedido a Estados Unidos que pague su deuda que tiene por bonos en dólares y Estados Unidos está entrando en crisis. Entonces, el problema que nosotros tenemos en el país es que estas mafias internacionales, que no estamos en el capitalismo, estamos en el financierismo. ¿Qué quiere decir financierismo? Quiere decir hacer papel pintado y con papel pintado hacer todas las transacciones económicas en el mundo. Y para esto han hecho un sistema financiero a partir del año 44 con Bretton Woods, donde ellos tienen 3 llaves para manejar todos los códigos financieros y las aperturas de cuentas, y no solo de cuentas, sino del sistema informático global. Bueno, los semáforos de transporte, ¿están digitalizados todos o no? ¿Trabajan bajo un orden o no? Todo eso está a nivel global bajo un sistema. La red de electricidad está bajo un sistema. La red de abastecimiento de agua está bajo un sistema. La red de movimiento de aeropuertos, de barcos y de computadores está bajo un sistema. Yo les pregunto, ¿y la red de bancos está bajo un sistema? También está bajo un sistema. Si este sistema informático obedece a ellos, entonces ellos en cualquier momento apagan esa red. De tradición, de lucha, muy combativo y muy agradecido al Frente de Lucha Popular 7 de diciembre, y precisamente para evaluar las jornadas de lucha que se han dado a partir del 19 de julio, me parece un tema muy puntual, muy importante. Creo que ya luego de concluidas estas jornadas, corresponde a cada base de lucha, que son en la práctica comités de lucha contra la de resistencia contra una tiranía, corresponde hacer un balance de distintos planes. Me parece precisamente esta fecha, 19 de julio, tiene mucha significancia, porque justamente se toma como parámetro o como referencia el 19 de julio de 1977, y acá Comas tuvo, pues, ¿no? Bueno, no lo hemos vivido algunos, pero sí conocemos, pues, por referencia que tuvo un papel, y esa historia está se escribió así con lucha y se sigue escribiendo con lucha del pueblo, de la gente, y bueno, seguramente ya en blanco y negro, quienes publican, quienes escriben, quienes rescatan estos hechos de la historia, seguramente lo van a rescatar, ¿no? Incluso acá tenemos varios monumentos en los paraderos, no es gratis, compañeros. Es donde fueron baleados muchos compañeros que salieron, pues, a bloquear en aquel 19 de julio de 1977, en la lucha contra otra dictadura que era la del general Morales Bermúdez.
Bien, ¿qué puedo decir de la jornada de lucha, de las jornadas de lucha que acaban de concluir? Como algunos hay un punto de vista pesimista que dicen, no, todo fue un fracaso. No, entonces, no, considero que no. Considero que estas jornadas de lucha han sido un éxito del pueblo automovilizado y considero que eso, que dejan valiosas lecciones y tampoco ir al triunfalismo de quienes venían anunciando, ¿no?, que ya con esta jornada ya trajimos abajo a Dina, ya ganamos, o ya a partir del 1 de agosto hay que declararnos en movilización permanente. No, tampoco. Entonces, sí, ha sido muy buena y ¿pudo ser mejor? Sí, pudo ser mejor. Entonces, quedémonos con lo positivo. Por ejemplo, lo positivo que yo veo en comparación con las jornadas de los primeros meses del año es que, por ejemplo, Lima logró movilizar más. Porque acá lo que se ha dado a partir del 7 de diciembre ha sido de que el pueblo, especialmente en la Sierra Sur, definió la cuestión. Y la cuestión en concreto era declararse en desobediencia civil y en insurgencia en mérito del artículo 46 que acertadamente han puesto acá, no lo han puesto acá en la sala. ¿Y por qué, hermanos? Porque a partir del 7 de diciembre se produjo una ruptura con el apresamiento del presidente Castillo y su defenestración fraudulenta. Se produjo una interrupción del Estado de Derecho, como acertadamente lo dijo el doctor Cifuentes. Claro, acá nos trasplantaron una república bajo las ideas de la Ilustración, ¿no? Claro, San Martín era monarquista, pero finalmente trataron de adaptar la cosa, entonces lo que se ha dado es una república criolla que durante 200 años, cuyo bicentenario nos invitaban a celebrar, ¿no? Pero el pueblo desafió esa celebración y dijo, bueno, para tu celebración voy a hacer algo que nunca te hice, ¿no? A la élite, a toda la clase dominante, ¿no? Voy a poner a uno de nosotros ahí. Y eso es lo que hizo el pueblo, poner a José Pedro Castillo Terrones. Ese acto democrático de reivindicación popular fue muy desafiante, muy insolente para la clase dominante, que son pues obviamente intermediarios tributarios de los grandes monopolios a nivel mundial, ¿no es cierto? Lo de siempre, pues, ¿no? Como dijo el doctor, con apellidos italianos, alemanes, ¿no? Entonces, y los que no tienen ese apellido todavía se lo abrigan, ¿no? Se cambia, todo se cambia, pues, ahí. Se cambian partidas de nacimiento, entonces se apellida Guarmán, se pone Harman, terrateniente por ahí que ha quedado. Entonces hay toda esa situación. Entonces, bueno, la cuestión es que durante 200 años se estableció, y a través de 13 constituciones, un Estado de Derecho. Y que, contemporizando con la tendencia a nivel mundial, lo que se planteó, pues, que había un Estado de Derecho, un Estado constitucional de derecho. Entonces, mal que bien, la cuestionada Constitución de 1993, que a sus 30 años ha llegado más parchado que pelota de barrio, ¿no? O esa pelota de trapo que jugábamos en el colegio, bien, entonces, pero mal que bien es ser el Estado de Derecho. Pero ellos lo interrumpieron y dieron un golpe de Estado disfrazado de vacancia. Ese no es ningún procedimiento de vacancia, es una teatralización de un acto totalmente nulo y fraudulento, una simulación de vacancia. No ha habido moción de vacancia y los vicios que ya extensamente hemos explicado y a todo lugar donde hemos podido tomar la palabra. Entonces,
además del apresamiento, no hay flagrancia, no se cumple el tipo penal de rebelión que ellos dicen porque no hay ningún alzamiento armado. Pedro Castillo no alzó ni siquiera un matamosca, así que no hay ningún alzamiento armado. El alzamiento armado vino de parte de ellos. Y en eso podemos extendernos. Pero entonces, Pedro Castillo es un preso por razones jurídicas, no. Es un preso por razones políticas, por consigna política. Por eso le dijimos, cuando modestamente, o a este humilde servidor, se le llamó a la defensa, que yo no soy, los que me conocen saben que no soy abogado de boutique, no soy abogado pues de los staff, de San Isidro, que no. Entonces, el perfil es otro, y es identificado con la defensa de personas criminalizadas por las protestas sociales. Entonces es ahí que planteé mi posición y el presidente coincidió. Usted es un preso político de una dictadura, usted no es preso jurídico. O sea, acá no es una discusión sobre la interpretación de artículos. Entonces, el pueblo más profundo lo comprendió. Pero lo comprendió ¿por qué? Y ahora, porque lo comprendió ¿por qué? Porque, como me decía mi madre, un año de adversidad te instruye más que 10 años de universidad. Ahora lo comprendo mejor. Y ahora comprendo mejor la frase de nuestro gran César Vallejo. O sea, soy revolucionario más que por ideas aprendidas por experiencias vividas. ¿Qué pasó con la intelectualidad izquierda limeña? En sus gabinetes, con todo, ¿no? Todo su bagaje, ¿no? Bibliográfico, y yo me incluyo los profesionales, ¿no? No atinamos pues en el momento a cuál era el tema, ¿no? Bueno, salíamos a la calle, miraron la prefectura, cómo estaba la gente protestando, pero la salida era esa, declararse en insurgencia. Entonces desde ahí hay una declaratoria en insurgencia, y vino principalmente de la Sierra Sur, creo que fue lo más acertado. Entonces, ¿cuál fue la actitud de algunos compañeros, de algunos círculos, de algunos partidos de Lima? Un momento, compañeros, ustedes están equivocados. No corresponde la restitución de Pedro Castillo, no, a que a ustedes les falta política, pero nosotros somos los políticos profesionales. Estamos formados, ¿no? Tenemos escuela y tenemos labia, ¿no? Tenemos labia y tenemos libro. Entonces, ¿qué es, compañero? No, nuevas elecciones. Dina, nuevas elecciones. Cerró, nuevas elecciones. Dos, decían, ¿qué dijo? Nuevas elecciones. Uy, de pronto se dio la unidad nacional, todos querían nuevas elecciones. Y nos decían que ese era el camino del pueblo. Entonces fue un psicosocial muy bien preparado, y como lo dijo en la introducción el profesor, claro, por un lado, había esa situación, esa expresión racista que no solo es en la derecha, ¿no? De que ellos tienen una, digamos, como una actitud soberbia de supuesta superioridad ante los supuestos ignorantes que somos nosotros, que venimos, ¿no? De provincia, de la sierra, ¿no? No sabemos nada, ellos deben manejar la política, ¿no? Hay que dejársela a ellos. Nosotros no sabemos ni votar, ¿eh? O sea, un poco más nos van a poner guías para entrar a la cámara de votación. Mira, papá, por acá marca, acá te va a llevar la mano, ¿no? Eso quiso hacer la Rosa María Palacios, ¿no? Hizo un video antes, ¿se acuerdan? Para la segunda vuelta. Mira, acá vas a marcar por qué, y por decir, ¿no? Entonces, a ese punto quieren llegar, o sea, negarnos nuestra condición de poder constituyente, de actor principal de la historia, de la política nacional. Bien, pero también los compañeros de izquierda en Lima, muchos de ellos, no digo todos, contagiados de eso, decían, no, acá en Lima tenemos que ser la vanguardia, decían, ¿no? En algunos se ven en mi teléfono. Y mira, ¿qué tiene usted, compañero, no? ¿Sí o no, doctor? No, le digo, ustedes me hacen recordar a mis compañeros de clase, los más malcriados, los más relajados del salón, querían ser brigadier de policía escolar. Sin igualito, o sea, Lima, oye, tú, ¿qué mérito has hecho para que te pongas a la vanguardia? O tú vas a dar el camino, ¿no?
son los compañeros de Juliaca, de Andahuaylas, ¿no? Los que han marcado el punto de inicio de este periodo, por lo menos. Entonces es ahí que tenemos que plegarnos, ¿no? Es a ellos que nos hemos plegado, no es al revés, ¿no? Entonces son ellos la vanguardia de esta lucha. Y como vanguardia de esta lucha se definió que esta lucha es principalmente política. Y cuando digo política es que es una lucha política de masas, porque finalmente lo que tenemos es que el Congreso, y eso lo ha demostrado, por ejemplo, la amarga y bochornosa experiencia de Perú Libre, ¿no? Por los votos del 7 de diciembre, votos felonescos, ¿no? De plantarle el puñal por la espalda a Castillo, es decir, no habían los votos, Castillo cometió un error, no habían los votos, y lo apuñalaban con los votos para supuestamente vacarlos. Pero no había, y voto por la vacancia. ¿Cómo que no había? Si habían tus votos, pues, Vladimir Cerrón, ¿no? Y todo tu mancha. Si habían los votos, pues, JP, ¿no? Y ellos siguen soberbios, ¿no? Entonces, el tema concreto es de que, y ahora la del defensor del pueblo, que bueno, nunca ha defendido, bueno, no sé si alguien haya defendido, ¿no? Yo que conozco, de mis humildes patrocinados como yo, esos nunca defienden a nadie, pero la remataron con la elección de este Gutiérrez, ¿no? Y ahora último con la elección de la mesa directiva. Entonces, ¿qué nos demuestra? Que el Parlamento no es espacio de político para el pueblo no tiene espacio ahí, por lo menos en este último tramo. Entonces, ¿cuál es nuestro espacio de acción política para el pueblo, para el que es de a pie, para el que es nadie como yo? Es en la calle, es la plaza, es el camino. Ahí es, en la carretera, ese es nuestro espacio de hacer política. Y lo hacemos cuando salimos con nuestras banderolas a marchar, y ahí se suma, ¿no?, la prensa popular alternativa, ¿no? Y ahí se suman los intelectuales de verdadera valía, como el doctor, y a eso nos sumamos, o nos intentamos sumar los abogados, o intento yo particularmente sumarme. O sea, yo no creo que el caso del presidente Castillo sea un tema de solución jurídica. Jurídicamente no se va a solucionar. No, hermano, porque no hay Estado de Derecho. Porque si hubiera Estado de Derecho, el juez, hasta con abogado de oficio, le hubiera dicho al presidente Castillo, ¿sabes qué? Ándate a tu casa. O sea, si se respetara la Constitución, pero ellos no están aplicando Constitución, Código Penal, Procesal Penal, ni les interesa. O sea, dicen, ya, tú dime cuántas normas hay que quebrantar nomás. La cosa es que cumplamos nuestra consigna, Pedro no sale de ahí. Entonces, ¿quién puede sacarlo? Solamente es el movimiento popular en movilización. No, nos quieren desviar. Primero fue... Primero fue con el tema electoral, compadre. No, vámonos a las urnas, dejemos las calles. Luego han intentado con otras cosas, ¿ah? No, acá hay otros abogados. Vamos a traerlos. Mira, acá hay uno, este dice que en 5 días lo saca Pedro Castillo. ¿Usted lo saca en 5? Si yo lo saco en 5 días, presento tal recurso. O yo en 10 días. Entonces me dice, doctor, dice que este lo saca en 5 y este lo saca en 10 días. Oye, pero le han preguntado bien, de repente no son abogados, son ingenieros de minas. Entonces ya uno tiene el túnel más avanzado y el otro está un poquito más lejos. Cuando el compañero Pedro también dice, no, y me han traído uno que dice que en 10 días. No sé, debe ser ingeniero de minas a la vez de abogado, ¿no? Entonces, no es el tema, porque no hay Estado de Derecho. Entonces, tampoco nosotros no tenemos generales, no tenemos engalonados, todos esos son calichines de Montesinos. Pues. Por eso que el presidente a veces se ríe, a veces amarga cuando dicen, no, él no ha coordinado bien con los militares, con los policías. Yo no he coordinado con nadie, me dice. Yo ese día simplemente di un mensaje para reivindicarme con las bases, porque las bases estaban en contra del Congreso, del Poder Judicial, de la Fiscalía, en contra del Tribunal Constitucional y pedían una asamblea constituyente. Eso es lo único que hice, porque ya sabía que ese día sí o sí me iban a encerrar, me iban a votar. Ya estaba todo establecido, ¿no? Entonces
Simplemente eso es lo que hice porque dije ya cualquier momento vienen por mí. Entonces, bien, entonces esa es la situación. Ha habido un avance en el sentido de que Lima se ha visto obligado a movilizar más. Los compañeros en provincias han movilizado más en sus lugares de origen, que en su terreno, su cancha, que lo conocen mejor. Ahora hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Y pienso que de acá, claro, que Biden ha sacado un pronunciamiento reiterándole el espaldarazo a Dina Boluarte, ¿no? De cuando acá saludan ellos por fiestas patrias al presidente, ¿no? En este caso de facto. Entonces es para reiterar el respaldo. Entonces nos da a entender que es una lucha un poco larga. ¿Y cuál es el camino? Organizativamente generar bases, comités de base o comités de lucha contra la dictadura por barrio. Y ahí, o sea, como nos hemos automovilizado, porque no nos ha movilizado un partido, una federación, una confederación, no, sino nos hemos automovilizado, entonces tendremos que hacer un proceso de autoorganizarnos, pero no en esos grandes eventos donde se presentan líderes, otros líderes. Va a ser la movilización, no mueve ni a su gato. Entonces la cuestión es acá en los barrios, en las provincias, hacer las organizaciones de base, ¿no? Se organiza el estudio. Por algunos compañeros dicen, queremos estudiar, doctor. Hay que estudiar también, muy bien, hay que autoeducarnos, autoformarnos políticamente, porque ya los de siempre, los cancheros, los vivos, los políticos de siempre, que vienen siempre para sacarnos los votos, no lo van a hacer o van a hacerlo siempre torcidamente, ¿no? Y también ver el tema de la seguridad, ¿no? De cuidar a los compañeros para que no sean detenidos, aplicar el derecho de resistir a la arbitrariedad, ¿no? Entonces, y creo que eso ahorita es importante que así como acá se haga un balance de esa situación y prevenirnos contra ideas erróneas, ¿no? Ya hemos hablado del electorerismo. Otra corriente errónea es el legalismo, compañeros. El legalismo es una tendencia nociva que se ha dado a nivel internacional en los movimientos obreros y populares, de darle una excesiva preponderancia a los abogados. O sea, decir, no, acá tenemos un abogado, ya nuestro abuelo no importa, acá tenemos un abogado que nos va a hacer ganar el juicio. Entonces el huelista dice, entonces yo qué hago acá, pues no, con mi banderola me voy a mi casa. Entonces apunta a la desmovilización. Y acá se ha metido esa idea, no, acá estamos trayendo un abogado que es un mesías, va a salvarnos de esta situación, va a sacar al presidente Castillo. Eso es falso, compadre, no caigamos en eso. Y eso siempre lo hago, no es nuevo en el Perú, no es nuevo. Los compañeros sindicalistas antiguos me darán la razón. Siempre lo han promovido las centrales burocratizadas, ¿no? Esa aristocracia sindical, que ya conocemos los nombres, esos que se ponen adelante de la marcha siempre poniendo sus 4 letras adelante, ¿no? Y cuando llegamos a la reja del parque universitario, tenemos un oficio del Congreso, se meten los 10 adentro y ahí nos empiezan a gasear y a meter palo, ¿no es cierto? Ya, eso siempre han promovido el legalismo. Otros son la capa ONGera hegemónica que hay, no, con abogados, todos, no, esto no, el tema de los abogados es algo complementario, tanto en el caso del presidente Pedro Castillo y también de la recuperación de la democracia. Y hay otra tendencia, disculpen que me robe, ya creo que me excedió el tiempo, otra tendencia errónea que es el dogmatismo. O sea, hay compañeros que está bien, muy bien, cada quien está muy bien que hablase una doctrina, que estudie, ¿no? Y determinada corriente de pensamiento que se escriba muy bien, hermanos. Pero eso lo tienes que contrastar y aplicar en la realidad. Y hay compañeros que se amargan, ¿no? O sea, cuando no, la realidad no coincide con su manual, maldicen la realidad. Eso, compañeros, están equivocados. Que por acá, ¿cómo van a defender a Castillo? ¿No? Entonces, y sucede, un ejemplo de eso, de estos dogmáticos, son compañeros de algunos círculos que estudian marxismo en San Marcos, ¿no? En la Capital, pero están, digamos, un poquito abstrayéndose, ¿no? Entonces tienen que ir, o sea, de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica. También lo necesitamos, esos compañeros son intelectuales, bueno, a mí,
que vengan a nuestros barrios, que se reúnan con nosotros, estudiemos los libros, pero estudiemos también la realidad, ¿no? La realidad, y la realidad ya la estamos viendo en los mercados, cuando vemos que no nos alcanza. Entonces a nuestra plataforma de lucha, que está creo que muy correctamente planteada, tiene que entrar también la táctica de unir al pueblo contra el hambre y la dictadura. Abajo el alza del costo de vida, hermano. Con esto vamos a motivar a que sean nuestros hermanos a luchar junto a nosotros. Va a tener que haber alguna jornada de lucha, por ejemplo, ya se avecina, por ejemplo, los hermanos de Santa Anita, de los productores, Porqui, el alcalde Porquiroso, nos ha mecido, ¿no? Nos ha mecido para que no se sumen a los del 19. Y viene, entonces se viene un tema ahí, y creo que sería oportuno, por ejemplo, ¿no? Entonces, compañeros, qué bueno estas reuniones, que podamos nosotros ir madurando ideas que nos sirvan a que en la práctica vayamos revirtiendo muchas situaciones que a veces pueden parecer muy insignificantes, pero que son muy, muy, muy valiosas, y que así como con unas pequeñas semillas vamos, ¿no? Vamos germinando este nuevo amanecer. Me parece que el 7 de diciembre se inició un nuevo momento para nuestra patria y para sumarnos a buscar un nuevo mundo que sea justo para la humanidad. Gracias. Ya, compañeros, lo que hemos acordado con la mesa, los dirigentes representativos, ¿no? Porque aquí no hay nadie que llegue de forma oportunistamente a sentarse a la mesa con gran dirigente, no. Esta gente ha trabajado con la base, y eso es lo que siempre tenemos que respetar, porque muchos años nos hemos acostumbrado a sacarnos la mugre de la base y venía uno de afuera y se sentaba adelante, y ahí lo elegían como candidato. No, eso pasó a la historia ya. Los verdaderos dirigentes son los que se fajan acá, y los compañeros son los que están